lección. Yo cuando llego a vos, te lo digo, o sea, vos ponés en práctica todas las leyes espirituales, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de el abrazar la cruz, el sufrimiento, porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, te lo he dicho. La ley de trabajar y multiplicar el talento al 100 por 1, sin descanso. La ley hasta la ley del reposo, porque la del reposo se supone que la tienen la gente que está llena del Espíritu de Dios, que la ley del reposo dice que no necesitas un día de descanso, que no necesitas vacaciones, que si vos entras en ese estado de conexión y haces de tu vida la vida de tus sueños, entonces podés trabajar 24/7, 365 y estar en estado de descanso. Y vos tenías todo eso y todavía no habías conocido al que había hecho las leyes. Sí. Y digo, Sí. entonces ahí Dios me habla, tranquilo, metete con este, Sí, sí, porque sí. este me va a ser un Tú venías con una un misión. instrumento para mí. Y yo es- decía, ¿cómo va a ser un instrumento? El puto Dios dice que es el puto amo. Dice que es ¿Cómo el lo puto bajo amo. de ese ego? Eso me encargo yo, me dijo Dios. Tranquilo que yo le voy a hablar y yo me lo voy a llevar de la mano. Literal, así fue. Y luego, ¿qué pasa? Que yo llegué a tal nivel de cumplir todos los deseos, básicamente. Y llegué a un vacío masivo. O sea, era un vacío. Yo ni siquiera lo quería ver. Me camuflaba en, me compro otra cosa y no sé qué, y otra colombiana, y otro no sé qué, y otra latina. Entonces, perdón que te interrumpa, porque entonces vos decías, o sea, sobre el creer en Dios, que vos creías, que la gente cree, bueno, pero ahí hay una gran diferencia, porque sin conocer a Dios, vos, porque ahí yo siempre te digo, es una gran diferencia para la gente que nos está escuchando, creer en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios y obedecerle. Ahí es donde va a ser la diferencia. Eso es. Y entonces vos, aún sin conocerlo, le creías a Dios. ¿Por qué? Porque aplicabas, porque ponías en práctica, porque te esforzabas, porque hacías la obra de Él. O sea, estabas en los negocios de Papá Dios sin saberlos, que son cambiar vida. Y entonces no solamente creías en una fuerza sobrenatural que a Él no le importaba, sino que aplicabas, le creías a Él. Sí. Y entonces eso ya era algo tremendo. ¿Y cómo pasaba eso para los que estén escuchando que dicen, yo también quiero hacer eso, ¿no? Yo también quiero creer a Dios, ¿no? Es no solo creer en Dios y ahí lo dejas, sino a Dios. Por eso tan simple como tu conciencia es su voz. Entonces mi conciencia me decía, deja las drogas. Eso las dejé. Mi conciencia me decía, oye, dile a Pucci que te está apeteciendo hacer estas cosas con esas mujeres. ¿Sabes? Entonces luego, no. Eso es otra cosa que no la nombré y que tremendamente importante. El ser transparente, el estar en luz y ser de un ser de la verdad. Bueno, mira, O sea, mira, Dios mandó a su Hijo, a Jesús, que le tengo aquí tatuado, al mundo, para salvar al mundo. Y lo que yo más admiro de Jesús no son los milagros que hizo, sino su autenticidad. Claro. Eso es lo que quiere, seas auténtico. Auténtico, entonces, cuando yo simplemente escuchaba mi conciencia y aplicaba, y muy importante, no cuestionaba. Porque la gente cuestiona. Es como, haz esto. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿No? La gente... Tremendo. Voy a una quedada de supercoches y hay tíos con Lambos, Ferraris, otros, y cuando escuchen que me levanto a las 3:30 me dicen, ¿por qué? Siempre tienen que... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué, Para por qué agradar a Dios. Jesús tuvo ese nivel de poder? Porque no cuestionó, ejecutó. No cuestionó, se humilló, viniendo de Dios, que podía creerse Dios y teniendo una conexión con Él, se humilló al nivel de un siervo. Total. A limpiar los zapatos. Se despojó de sus vestiduras reales, se hizo ser humano, el rey creador del se bajó cielo y de al la mismo tierra. nivel que todos. Siendo humano, se hizo siervo. Y yo hago eso inconscientemente. Siendo siervo, se hizo siervo sufriente. Claro. Y siendo siervo sufriente, haciendo el bien, aceptó sufrir y decir, clávenme en una cruz. Pero lo que hablamos, detrás del sufrimiento, ¿qué hay? Detrás del sufrimiento está la gloria. Y detrás del sufrimiento estuvo la gloria. Y yo siempre, o sea, obviamente, mis épocas en las que he estado con mucho ego,
la gente que me veía en las redes sociales que tenía esa imagen de mi ego, pero yo siempre realmente, yo por ejemplo, el otro día vino a mi casa el que me lava los coches y siempre venía solo y ahora ha traído un ayudante. No sé si era de Kenia o Camerún o algo de eso. Y claro, yo siento obviamente la energía del chaval, lo puedo ver, se veía que era un chaval que debía llevar hace poquito aquí de inmigrante, voy empezando y claro, imagínate, yo me pongo en situación, llegas a una mansión y ves a este chaval salir así y 6 supercoches y claro, el chaval se le notaba intimidadísimo, ¿no? Tú Claro. lo podías sentir la energía. Y claro, yo salgo y veo, estoy sacando los coches y le miro y, hey, dice, y yo inmediatamente es, ¿qué tal, bro? ¿Cómo va? Sí, sí. Y yo inmediatamente, hey, bro, no te asustes, yo empecé fregando platos. ¿Sabes? Yo estaba fregando platos, ¿sabes? Inmediatamente yo Una empatía me total. bajo a su nivel. Claro. Lo hago, pero lo hago de verdad, sí. Antes estaba llegando aquí al podcast que he hecho antes y voy andando así rápido, haga tarde y veo que detrás una señora que está en la calle me dice, oye, ¿tienes algo de suelto? Y yo, no, no tengo. Yo iba rápido, yo no tengo. Y yo de repente estoy, espérate, ¿sabes? Mi conciencia me dice, espérate, párate y mira, ¿sabes? Me paro, cojo mi mochila, abro la cartera, no tenía suelto, tenía un billete grande, me giro y se lo doy. Porque además, cuando me lo pide, yo digo, no tengo, voy prisa. Entonces sigo y dice, gracias, que Dios te bendiga. Yo, wow, esa actitud de que, ¿sabes lo que te digo? Sí. Algunos te piden y si no le das se enfadan. Ah, sí. Pero cuando yo vi eso, mi conciencia me dijo, hey, para, pum, le di. Y me dijo, muchas gracias, ahora puedo comer. ¿Sabes eso? Tu espíritu conecta con la humildad de la Claro. gente. Hay homeless que son lo más soberbio que existen. Por Sí, eso por eso no es una cuestión de posición económica, sino una actitud del corazón, la actitud. humildad. Y por eso yo siempre voy escuchando mi conciencia. ¿Sabes? A veces tú vas rápido en la vida y llevas prisa y no haces caso, pero inmediatamente tu conciencia te dice, no, haz esto. Entonces yo es como paro y lo escucho y inmediatamente es fast, ¿sabes? Entonces ese es el consejo que tengo para todos los mundos, que realmente escuchen esa voz y no la cuestionen. Total. Mirá, tocando el tema de cómo ustedes pueden conectar con Papá Dios, ahí ya os les decía de las 500 burpees, y la otra opción que también es de igual de importante es frenen como frenamos nosotros levantándome 3:30, yo porque vos te empezaste a levantar 3:30, empecé 4:30, porque no me quiero quedar atrás. Eso que acaba de decir es brutal. ¿Y sabes cómo yo conocí a Dios? Fue porque frené. Pero yo no frené, porque yo no iba a frenar. Me frenó él. Y Pucci organizó un viaje a un sitio que yo dije, va, era como desprevenido, a las Bahamas. ¿Te acorraló? Me acorraló. Fue un sitio que yo nunca habría ido. Era un hotel. En aquel entonces, ten en cuenta que yo solo quería ir a sitios con latinas, no sé qué. O sea, yo nunca habría ido ahí. Era un sitio muy tranquilo. No había nada que hacer de lo que yo quería hacer en ese momento. Cruzamos un par de textos en esa oportunidad y me acuerdo que me dijiste, brother, yo no sé todavía qué estoy haciendo acá, pero... Yo llegué porque yo estaba en lo mismo, en el trabajo, en no sé qué. Yo sí, confié en mi mujer, tal. Es el primer viaje que yo no pregunto ni nada. Sí, yo le confié, me voy, tal, no sé qué. Llego y voy al hotel y yo, ¿qué has hecho? ¿Por qué me traes aquí? Todo lleno de niños, no sé qué. No era nada de lo que yo habría cogido. No era un hotel que yo habría cogido, no era un hotel como mega moderno, era algo así como... Y ¿sabes lo que a mí me voló la cabeza? Llego allí en la tarde, estaba enfadadísimo. Es como, ¿qué hago aquí? Te dije, no sé qué hago aquí. Yo, en plan, no sé qué hago aquí y tal. Estaba súper enfadado. Y me levanto al día siguiente y me levanto antes, ¿no? O me levanto a la misma hora. No sé si me estaba levantando a las 5 en aquel entonces. Pero como no había nada que hacer así, pues leí más de lo normal. Estuve como... Normalmente en aquel entonces a lo mejor leía como media hora. Pero en aquel entonces me quedé hundido leyendo y estuve como 2 horas leyendo. Como frené. Claro. Frené mi día. Leí, y empecé a leer y empecé a tener como revelaciones. Entonces puse mi mente en otra frecuencia, otra frecuencia. Claro. Y después me levanto, voy a desayunar, entonces me siento
y no estaba Puchi, porque ella estaba arreglando tal. Íbamos a un barco ese día. Yo voy a desayunar solo. Voy a desayunar, lo típico, huevos que me pido. Eso siempre me ha pasado. Siempre voy a un hotel, me siento, pido los huevos, y cuando traen los huevos digo, ¿me puede traer ketchup? No, nunca, es como, nunca el ketchup está ahí, ni nada, ¿no? Siempre lo tengo que pedir, y yo lo sé porque tengo hambre y tengo que esperar el ketchup, y nunca, siempre pasa. Llego, pido los huevos, y ya está, y llegan los huevos y me dice, aquí tiene sus huevos, y aquí tiene su ketchup. Y yo me quedo como, wow. Una bendición. ¿Qué es esto? ¿Sabes? Ya, mi mente estaba en otra percepción de mensajes. Estaba sensible. Y durante ese día vi un montón de cosas que dije como, wow, ¿sabes? Y sentí una paz y un descanso, siguiendo haciendo lo mismo, pero que no había sentido. Y es lo que digo, que al final tenéis que frenar, ¿no? Frenar no es dejar de trabajar, no es dejar de sufrir, es frenar la mente del dinero, del trabajo, es dónde está la mente. Mirá, entrar en la actitud de reposo, que es frenar el activismo inútil de todos los días, el que nos lleva a la frustración de la que protestamos todos los días, de cuándo se va a acabar esto. Eso que nos cuesta tanto al final es la acción más poderosa y menos pasiva que te podés imaginar, porque a veces uno habla de reposo o de aquietarse y lo relaciona con pasividad. No, vos estás tomando un nivel de autoridad que necesitas para frenar, que no podrías ni frenar un elefante, o sea, con esa fuerza que vos tenés. ¿Me doy a entender? O sea, es mucha fuerza la que necesitas para frenar, porque toda tu naturaleza te quiere llevar a correr detrás de la matriz, de la zanahoria. Pero cuando vos frenás, es justamente lo que Dios está esperando. Alguien que frene, porque Él se mueve en el susurro. Él no va a andar gritándole a la gente. Él no va a andar revelándose a la gente que dice, voy a comer algo espiritual al paso, como un McDonald's, como un burger. No. Papá Dios quiere que te sientes a la mesa, que disfrutes la entrada, el plato principal, el postre. Eso que dices, para mí personalmente, mi experiencia que puedo compartir con la gente, todos los empresarios, emprendedores ahí fuera, o gente que está en las redes sociales, realmente, si tú estás en las redes sociales de marca personal, al final, si lo haces bien, vas a tener un negocio, vas a tener una empresa, es algo natural, ¿no? ¿Qué pasaba para mí? Eso que dices tú, es básicamente yo tenía mi mente, o sea, podía estar comiendo o en el gimnasio o tal, y tenía mi mente en el negocio, tenía mi mente en contestar DMs o esto o tal, y en esa persecución, ¿no? Y al final tienes tu mente todo el día ahí, claro. y por tener tu mente todo el día ahí, no vas a hacerlo más. En cambio, yo ahora mismo estoy aquí en este podcast, estoy en el podcast, o estoy en el gimnasio y estoy en el gimnasio. O sea, mi físico ha ido a otro nivel. Presente. Eso cualquiera lo puede mirar, cómo he crecido, o sea, cuando tú realmente operas así con el espíritu y frenas y estás cada momento en un no tienes que estar todo el día con los DMs en tu mente. Es ok, estoy aquí ahora, cuando acabe este podcast, cojo el móvil y hago y luego lo dejo y conduzco. Y eso es lo que te digo, pero la gente tiene su mente todo el rato en eso que ellos piensan que les va a hacer dinero. Claro. Entonces, como tienen su mente en el dinero, en buscar los resultados, en los resultados, afanado en el por resultado, los resultados, pues no la pueden tener en Dios. Y no entienden que si ponen su mente en Dios, pero siguen haciendo lo mismo, los resultados vienen como una consecuencia. Así es. Y luego también es brutal porque una persona en su carne, sin Dios, nunca va a poder nunca va a poder soportar la presión externa que supone el éxito. Nunca. Te vas a desplomar. Por eso la gente no es capaz de soportarlo. El ejemplo que yo te di, o sea, cuando nosotros vivimos en nuestra humanidad y queremos llevar adelante todo lo que implican nuestros sueños, es lo que vos decís, es de un nivel de sostener en el tiempo con una fuerza algo que humanamente es imposible, porque en realidad
Y es imposible. La ley del ego que opera en la Matrix es como la ley de gravedad. Esto yo te lo expliqué. La ley de gravedad, todo objeto tiende a caer al suelo, ¿no? Y yo puedo sostener este objeto y puedo tenerlo que no pesa nada, ¿a cuánto? Una semana. 15 días, y me encontrás así, pero a los 20 días me vence. Aunque sea eso, es como cuando tú coges un móvil y lo coges así, y haces así, y ahora mismo no pasa nada, pero yo cuando grabo un vídeo a los 10 minutos, claro. Tu hombro, haz esa prueba, cógete el móvil y ponte así, no pasa nada, si quédate así. Sí, Media hora tienes reventado el hombro, al final te cae, no puedes ni subirlo, y tienes esto reventado. Esto es como pelear con la ley de gravedad, es la ley del ego, la ley de la Matrix, la ley de la carne, que con todas sus vicisitudes y todas sus crisis te terminan golpeando y en algún momento te hacen caer. Y eso es lo que pasa a la gente. Están con el ego, con el miedo, con la Matrix. Ellos pueden levantarse a las 5, una semana, 2, pueden hacer, pero al final caen y fallan. Y cuando fallan, lo que pasa ahí es un efecto de cadena que desploma todo. Entonces, ¿qué vence la ley de gravedad? ¿Qué vence la ley del esfuerzo humano para poder sostener el tiempo? Y que al final, porque yo creo que a vos te debe pasar lo que me pasa a mí con alumnos, que ellos empiezan con todas las fuerzas, pero después no pueden sostener en el tiempo, porque se aburren, porque se han permitido, porque se le acaban las fuerzas, porque una crisis. Bueno, es esto lo que pasa, la ley de gravedad, la ley del ego y de la Matrix te termina venciendo, pero acá es donde entra lo que nosotros estamos hablando. Hay una ley, porque solo una ley puede vencer otra ley, ¿no? Hay una ley que vence la ley de gravedad. ¿Cuál es? La ley de la aerodinámica. 2 turbinas, alas, el avión, que las turbinas vienen a ser Dios, la vida espiritual, las alas que le dan la dirección sos vos con tu voluntad, y entonces cuando vos cultivás tu vida espiritual, entonces entras a tener una fuerza que actúa como, que es la de Dios, que actúa como la turbina, que te propulsa, y entonces ahí ya vences la ley de gravedad, vences la ley del ego, la de la naturaleza humana, que te termina siempre derrotando. Ahora sí podés tener victoria y sostener en el tiempo lo que quieras, que Dios te ha puesto en tu corazón, trabajo, sueños, relaciones, el arte de tenerlo todo, el arte de buscarlo todo, lograrlo todo y disfrutarlo todo. ¿Por qué? Porque una ley vence, así dice la Biblia, la ley del Espíritu de Dios, de vida, vence la ley del ego y de la Matrix. Y luego que entiendan todos los que están escuchando este podcast, que no, o sea, no os vayáis como ahora de repente súper espirituales o súper no. Aquí el problema es que la gente no tiene término medio, ¿no? O no piensa nada en eso, o ahora solo habla de eso. Entonces, realmente es que entendáis simplemente cómo funciona, pero la clave es la acción. O sea, pero si solo accionas y no estás pensando en este poder que puedes desbloquear. Mucha gente me pregunta, ¿no? Fevera, ¿cómo dejaste a las mujeres? ¿Cómo lo hiciste? Y yo no lo hice, bro. O sea, por el poder espiritual. Yo no lo hice. Yados, por eso digo, hoy he subido un vídeo a YouTube y lo he llamado La muerte de Yados. Y hablo cómo destruyo el ego, ¿no? Y destruyo ese deseo de mujeres y ese deseo de apilar supercoches. Y es básicamente porque conecté muchísimo más espiritualmente y todo eso ha sido a través de cosas que me ha quitado Dios. Claro. ¿Sabes? Y lo último que me ha quitado eran las cuentas de Instagram. O sea, ¿qué quedaba por quitarme? Me lo ha quitado todo y me quitó lo último que quedaba de este mundo que tenía un vínculo, ¿no? Y realmente es lo que quiero que entendáis, que tú a través de tu fuerza con la carne no vas a poder nunca evitar las mujeres. Porque yo, no voy a mentir, yo estoy en el gimnasio y estoy entrenando y paso un bombón y miro y digo yo, piensas con la carne, pero inmediatamente digo, quito la vista, sigo conmigo y ya no
lo olvido, me voy del gimnasio y no tengo la mente ahí. Claro. Antes estaba pensando en eso. Voy a buscar en Instagram, a ver si la encuentro Entonces, o tal. eso se combina con la sabiduría divina, espiritual que te viene por nutrirte de las cosas espirituales. Empezás a poner en la balanza y decís, yo me como este tajito, ¿y qué hay después? Me apago espiritualmente y eso trae consecuencias tremendas, porque de mi vida espiritual depende todo lo que estoy haciendo y es más, la plenitud de mi vida. Entonces, ¿para qué? O sea, prefiero seguir creciendo, prefiero no entristecer mi vida espiritual por un deseo carnal, y entonces eso no solamente sigue haciendo crecer mi nivel espiritual, sino que aparte me muestra el nivel de autoridad y de hombre en el que me estoy convirtiendo, porque no cedo ante las tentaciones. 100%. O sea, Tremendo. ¿No decían los conquistadores, el poder del hombre no radica en conquistar el imperio, sino en conquistarse a sí mismo y tener autoridad para manejar sus pasiones? 100%, y al final yo mismo, a mí mismo también me llevé a Dios a través de lo que yo decía y de todas las frases que comparto con el mundo de cómo vivir, y la frase que he dicho un montón de veces de el arrepentimiento es tu guía. Simplemente siguiendo esa frase vas a llegar a Dios. Porque si donde hay arrepentimiento, donde hay culpa, no vas a poder realmente conectar con Dios. Obviamente toda esa culpa y esos arrepentimientos, Él te los puede perdonar, pero tienes que estar arrepentido. Muy buen tema ese. Sí, buen tema, porque la mayoría de los chicos y las chicas... con la culpa no puede entrar Dios. Cuando Tú te sientes culpable, nunca va a entrar. Tienes que entrar en modo arrepentimiento. Estoy arrepentido de verdad. Pide perdón por lo que has hecho de corazón. Arrepiéntete. Porque mientras que tú sientas culpa, es lo que digo al final. Al final llegué a Dios a través de aprender a vivir, de aprender a dominarme a mí mismo, ¿no? Y me di cuenta de que, espérate, llegué aquí, ¿no? A través de todo esto, porque yo hacía eso, ok. Estaba empezando a tener una conexión con Dios, todo esto, pero tenía las mujeres, ¿no? Y yo decía, ok, siempre que voy a una, pasa la fiesta, cuando acabo, siento culpa, me arrepiento. Realmente digo, ¿por qué he hecho esto? Me sentía mal hacia mi mujer también, ¿no? Aunque ella estaba de acuerdo y todo, pero era como, me sentía mal, no. Entonces tenía arrepentimiento. Y otra vez, ¿sabes? Es como otra vez ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que digo de buscar en Google gráfico de frecuencia emocional. El ser humano en las frecuencias y mirar abajo del todo. Culpa y vergüenza. Y arriba del todo, ¿qué hay? Iluminación, que es la conexión con Dios. Ahí estamos. Entonces, yo lo veo como la iluminación y la conexión con Dios. ¿Cómo vas a leches conectar con Dios cuando estás abajo del todo? O sea, está culpa, vergüenza, luego viene ira, luego viene aceptación, luego viene amor, luego viene paz, luego viene iluminación. Entonces, tienes que... yo lo veo como la conexión con Dios es como un lease. Pero lo que pasa es que el lease de la casa, el lease del coche, el lease lo tienes que pagar cada mes, ¿verdad? Te viene la factura cada mes. Pues el lease de la relación con Dios te viene cada día la factura. O sea, cada día tienes que pagar la factura. ¿Y cuál es la factura? Estar alineado, estar arriba. Porque en cuanto tú, por muy conectado que estés con Dios, bajas a culpa, se va. La culpa, yo la denomino así, simple y llanamente, es una trampa del diablo. Y te lo grafico en un texto bíblico. Hay un texto que dice, acérquense pues con confianza al trono de la gracia, para que puedan hallar dentro del trono de la gracia misericordia y oportuno socorro. ¿Qué necesita toda la gente? Misericordia y oportuno socorro, porque el socorro te levanta del estado decaído y la misericordia significa miseria y cordia. O sea, Dios pone, cordia es de corazón, pone su corazón al lado de tu miseria humana para socorrerte, levantarte. Pero ¿dónde está eso? Siempre que la Biblia habla de un trono, habla de un rey, habla de Dios, ¿no? La mayoría de las veces. Está dentro del trono eso. En la antigüedad vos no podías osar acercarte a la segunda o tercera línea de un rey porque
si venías sin permiso, te arrancaban la cabeza. Pero sin embargo, ¿qué dice Papá Dios en el texto? Acérquense con confianza. Acá no tienen que pedir permiso. ¿Por qué? Porque ahí adentro está la misericordia y el socorro que necesitamos todos para poder iniciar esta vida espiritual. Ahora, por culpa, ¿qué es lo contrario a confianza? Desconfianza. ¿Y por qué viene la desconfianza? Porque no tenés seguridad. ¿Y por qué? Y porque todo tiene la raíz en la culpa. Entonces, te lo redondeo así. Entonces, la culpa te deja fuera del trono de la gracia. Y entonces no entrás. Y vos decís que necesitas que te ayuden, pero si no entrás, ¿por qué te quedás afuera? Porque es una trampa del diablo. Y eres tú mismo. Entonces, no te tenés que sentir culpable ni a un culpable. Eso es. O sea, tenés que entrar igualmente. He sacado el móvil porque antes has dicho, y quiero leer lo que yo he escrito en mi X, ¿no? Lo que era antes Twitter. Y esto lo he escrito hace un día y tú acabas de decir, la culpa es una trampa del diablo, ¿no? Claro. Y mira lo que escribí yo aquí, ¿no? ¿Qué es una cosa que te lleva a sentir culpa? Y esto yo lo experimento muchísimas veces, estoy seguro también. El ego. El ego te lleva a sentir una culpa masiva porque tú actúas con ego. Y yo un ejemplo me pasaba mucho en los DMs con Instagram. Me hablaba una persona totalmente normal, tal, y yo mandaba una respuesta y era todo mi ego. Y después contestaba la persona. Había dos opciones. Contestaba con ego y también se liaba, y yo bloqueaba y no hacía nada. O contestaba con humildad, y cuando contestaba con humildad yo me quedaba como, wow, me sentía culpable. Digo, wow, le he metido eso, ¿sabes? Y mira lo que escribí hace un día. El ego es un personaje falso que el diablo crea en tu mente. Cuanto antes lo destruyas, antes serás tú mismo. Es que es eso, o sea, literalmente lo que decía Ferreira decimos, mientras que tú tengas culpa, tú nunca vas a poder acceder a este campo espiritual. Y te sientes culpable, ¿por qué? Por la panza que te cargas. Pues deja de hacer esas acciones que te llevan a tener esa panza. Yo no estoy diciendo que tienes una panza, no puedes estar conectado con Dios. No. Pero deja de hacer lo que te ha creado esa panza. Deja de comer mal, deja de hacer falta de ejercicio, empieza a hacer ejercicio, empieza a comer bien y obviamente al día siguiente que hagas esto vas a seguir teniendo la panza, pero ya no tienes la culpa. Porque estás haciendo lo que te va a hacer verte como tienes que verte. Y ahí es cuando realmente vas a poder empezar a entrar y acercarte a Dios y empezar a experimentar esos poderes sobrenaturales que realmente todos tenemos acceso. Total. Todos somos iguales. Yo, lo podéis ver los que me seguís hace tiempo, los mensajes que mando ahora es una locura. Tremendo. O sea, la gente me manda unos mensajes, es una locura y es porque he destruido mi ego. Claro. He destruido mi ego y hablo realmente. Y es que la alineación que estás teniendo, por la conexión que estás teniendo, por las acciones que estás poniendo y por el nivel de servicio que estás dando, todo ese conjunto de cosas te está trayendo una revelación que es de otro planeta. Me cayó el otro día una a la mente de que los niños es la creación perfecta de Dios y los adultos es la creación perfecta del diablo, literal. Claro. Entonces, y esto lo pone en la Biblia, hasta que no vuelvas a renacer, no entrarás en el reino de los cielos, hasta que no, solo los niños serán dados las llaves del reino celestial. Claro. Lo pone. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Exacto. Y luego, el que no recibe el reino de los cielos como uno de ellos no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque lo creen todo, porque confían en todo. El niño lo cree todo, tiene fe ciega. Crea todo. Tirate, le dice el padre, y que te agarro. Y se tira de allá arriba, el nene es inconsciente. Y esa es la fe que tenéis que tener. Y luego, yo, una persona que está empezando, para nada recomiendo la Biblia. Es algo muy complejo. Recomiendo que os acerquéis a alguien que comprende realmente eso y os pueda enseñar. Porque hasta que cuando tú accedes a algo o lees la Biblia y no entiendes nada, es un efecto que te repele, ¿no? Dices, no entiendo nada, eso es complicado, entonces quieres dejar de hacerlo, te aburre, ¿no? Al final, por eso yo hago este contenido. A mí muchas personas me mandan DMs, ¿qué libro me recomiendas? Y yo, ninguno. De a poquito se la vamos a ir explicando sencillamente, para que tengan un contexto. Yo no recomiendo a una persona que nunca ha invertido en ella misma o en él mismo que compre ningún libro. Porque lo que tiene que hacer es acercarse a una persona que realmente comprende eso, porque te va a digerir en el contenido realmente todo súper simple.
Cuando tú elevas tu nivel de conciencia lo suficiente, tú vas a entender que tienes que empezar a invertir, que tienes que empezar a poner tu dinero en ti, que tienes que empezar a hacer las cosas que tienes que... Todo no eso es que tienes que hacer, que tienes que dejar de hacer.